Clara sujetaba el pequeño trozo de papel entre sus manos temblorosas, como si sostenerlo con demasiada fuerza pudiera desvanecerlo. Era un sencillo pero intrigante tarjeta de Navidad, con bordes desgastados y un aroma tenue a cera de velas. La frase escrita con una caligrafía delicada pero firme decía: «Recuerda dónde comenzaron tus sueños». Las palabras resonaron como un eco en su pecho, trayendo consigo una oleada de emociones que la envolvieron por completo. Su mente viajó de inmediato a su infancia en Brasov, una época llena de inocencia y sueños efímeros, pero también marcada por pérdidas profundas. Su padre, un artesano de pocas palabras pero manos mágicas, solía escribirle cartas dobladas de una manera peculiar, como si cada pliegue fuera un secreto compartido entre ambos. Ahora, años después de su muerte, alguien había recreado esas mismas dobleces, devolviéndole un fragmento de su pasado. Clara cerró los ojos un instante, incapaz de contener las lágrimas que rodaron por sus mejillas. ¿Quién podía saber algo tan íntimo? ¿Por qué ahora, justo al comenzar diciembre, un mes que siempre le pesaba más que alegrarle? Desde su ventana, el suave resplandor de la nieve recién caída iluminaba las calles empedradas de Brasov, un cuadro pintoresco que contrastaba con la tormenta emocional que rugía en su interior. En la distancia, el majestuoso castillo de los Voinescu se alzaba como un recordatorio de la vida que alguna vez rozó pero nunca le perteneció. Allí había crecido como dama de compañía de Emilia, la hija de la familia noble, quien la había tratado más como una hermana que como una sirvienta. El mensaje del tarjeta la atormentaba. No podía ignorarlo, pero tampoco quería enfrentarse a los recuerdos que había intentado enterrar. Sin embargo, un detalle capturó su atención. Junto a las palabras, un pequeño sello en forma de flor de lis parecía susurrarle que esto no era casualidad. Decidida, aunque con un nudo en el estómago, Clara envolvió su chal alrededor de los hombros y salió al frío de la noche. Cada paso que daba resonaba en el silencio invernal, como si incluso la ciudad estuviera conteniendo el aliento. El tarjeta no daba instrucciones explícitas, pero algo en su interior le decía que debía ir a la pequeña capilla al lado del castillo, un lugar que su padre adoraba por su simplicidad y paz. La capilla, apenas iluminada por la luz tenue de las velas, parecía congelada en el tiempo. Al entrar, Clara se estremeció, no solo por el frío, sino por una sensación extraña de familiaridad. En el altar, un pequeño paquete envuelto en papel marrón descansaba, acompañado de una nota breve. Para la niña que nunca dejó de soñar. Con manos temblorosas, Clara desató el cordel que sujetaba el paquete. Dentro, encontró algo que le robó el aliento. Una cinta azul desgastada, idéntica a la que solía usar en su cabello cuando era niña. La sostuvo contra su pecho, sintiendo cómo los recuerdos la inundaban. Era la cinta que su madre le había dado antes de fallecer, un símbolo de los días felices que ahora parecían tan lejanos. De pronto, un torrente de preguntas nubló su mente. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Cómo podía alguien conocer detalles tan profundos y personales de su vida? Pero antes de que el miedo o la incertidumbre la paralizaran, Clara se dio cuenta de algo crucial. Esto no era solo un misterio, era una invitación, una promesa de que las respuestas estaban más cerca de lo que imaginaba. Al salir de la capilla, levantó la vista hacia el castillo, cuyas ventanas brillaban con la luz de los candelabros. Desde allí, siempre había observado el mundo como una espectadora distante, incapaz de pertenecer realmente a ninguno de los dos mundos que definían su existencia, ni al de la nobleza, ni al de los humildes. Ahora, por primera vez, sintió que el pasado y el presente se entrelazaban en un intrincado juego que ella debía resolver. Esa noche, mientras se sentaba junto a la ventana de su pequeña casa, con la cinta azul entre las manos, Clara se permitió un momento de esperanza. Tal vez, solo tal vez, este diciembre sería diferente. La primera luz del amanecer apenas se filtraba por las ventanas de la modesta casa de Clara cuando un sonido leve interrumpió su sueño. Al abrir los ojos, notó algo diferente en el umbral de su puerta. Se levantó con cuidado, su respiración contenida mientras recogía otra tarjeta de Navidad, envuelto con la misma precisión y elegancia que el anterior.
La caligrafía era idéntica, y al leer la frase, un escalofrío le recorrió la espalda. No toda riqueza está hecha de oro. Clara se sentó lentamente en el borde de la cama, contemplando esas palabras. Era un recordatorio directo de la brecha entre su mundo actual y el que alguna vez rozó durante su niñez en el castillo. Miró alrededor de su humilde habitación, donde cada objeto hablaba de una vida de trabajo arduo y perseverancia. Sus días como costurera eran una rutina constante: diseñar, remendar y coser para damas de la alta sociedad que rara vez se molestaban en reconocer su talento. A pesar de las apariencias, Clara llevaba años intentando aceptar la idea de que nunca perteneció verdaderamente al círculo de Emilia y su familia. El peso del nuevo mensaje la empujó a levantarse y comenzar su día, aunque la curiosidad no la abandonaba. ¿Qué significaba realmente esa frase? Mientras sus dedos trabajaban en un vestido bordado, su mente vagaba entre recuerdos de infancia. Podía escuchar las risas en los salones del castillo, sentir el crujir de los pisos de madera bajo sus pies mientras corría junto a Emilia, y saborear la dulzura de las manzanas caramelizadas que compartían en el mercado cada Navidad. Esa misma tarde, Clara decidió dar un paseo por la plaza central de Brasov, esperando que el aire frío y el bullicio de los vendedores la distrajeran. Las calles estaban adornadas con luces parpadeantes, y las familias compraban regalos mientras los niños jugaban entre la nieve. De pronto, un aroma familiar capturó su atención: el dulce perfume de manzanas caramelizadas. Siguiendo el olor, Clara encontró a una mujer mayor que vendía el postre en un pequeño puesto. La anciana, de rostro amable y ojos brillantes, le sonrió con una calidez que la desarmó. «He estado esperándote, niña», dijo con voz serena. Clara frunció el ceño, sorprendida. «¿Perdón?», respondió sin comprender. La mujer sacó un pequeño baúl decorado de debajo del mostrador y se lo extendió. «Él me pidió que te lo guardara», explicó, como si fuera lo más natural del mundo. Clara, perpleja, tomó el baúl con manos temblorosas. Era un objeto exquisito, pero lo que más llamó su atención fue una inscripción en la tapa: «La suerte siempre acompaña a los corazones valientes». La misma frase que su padre solía repetirle cuando era niña. Al abrirlo, Clara encontró una moneda antigua, idéntica a la que su padre llevaba siempre en el bolsillo como su talismán personal. La emoción la golpeó como una ola. Era imposible que alguien más supiera de la existencia de esa moneda. Su padre nunca hablaba de ella con extraños, y después de su muerte, el objeto había desaparecido. La anciana observaba con una expresión que mezclaba ternura y misterio. «Tu camino recién comienza», dijo antes de regresar a su trabajo, como si no hubiera dicho nada extraordinario. Clara quiso hacer más preguntas, pero algo en su interior le decía que las respuestas no llegarían tan fácilmente. Mientras regresaba a casa, apretando el baúl contra su pecho, Clara sintió que los recuerdos de su niñez se entretejían con el presente de una manera que nunca había experimentado. La moneda, la cinta azul y ahora este nuevo misterio parecían ser piezas de un rompecabezas que alguien estaba cuidadosamente armando para ella. Aquella noche, mientras contemplaba la moneda bajo la tenue luz de una vela, un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Quién podría conocer tantos detalles sobre su vida, tantos secretos que incluso ella había olvidado? Su corazón oscilaba entre la emoción y el temor. Era imposible ignorar la conexión entre las pistas, pero aún más imposible era entender el propósito detrás de ellas. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la esperanza. Quizá, después de todo, el diciembre que siempre había temido podría traer algo más que frío y soledad. El tercer día de diciembre comenzó con un aire peculiar de misterio. Clara despertó temprano, ansiosa, su corazón palpitando con una mezcla de expectación y temor. Había algo en el aire, como si la ciudad entera guardara un secreto. Al abrir la puerta de su modesta casa, lo vio. Otro tarjeta de Navidad había sido deslizado bajo el umbral. El papel estaba envuelto en un delicado trozo de terciopelo rojo, y junto al mensaje se encontraba un pequeño paquete. Con manos temblorosas, Clara leyó las palabras escritas con la misma caligrafía elegante: «Lo que es verdadero nunca se pierde». El mensaje resonó profundamente en ella, y sus dedos no tardaron en abrir el paquete con cuidado. Dentro,
encontró un broche en forma de estrella, una joya pequeña pero delicada, que brillaba tenuemente bajo la luz de la mañana. Su respiración se cortó. Reconocía aquel objeto como si fuera parte de ella misma. Era el broche que su madre le había regalado en la última Navidad que pasaron juntas, justo antes de que la enfermedad la arrebatara de su vida. Clara pensaba que lo había perdido para siempre, y verlo nuevamente provocó una cascada de emociones. La estrella parecía susurrarle secretos del pasado. En su reverso, grabada con precisión, estaba la frase, «Para mi pequeña estrella, con amor eterno». Era la misma dedicatoria que su madre había pronunciado al entregárselo. Clara no podía evitar preguntarse, ¿cómo había llegado hasta aquí? ¿Quién lo había tenido todo este tiempo? Siguiendo las instrucciones del tarjeta, Clara se dirigió hacia un lugar que no visitaba desde hacía años, el viejo molino en las afueras de Brasov. El camino estaba cubierto de nieve y el frío mordía su piel, pero algo en su interior la empujaba hacia adelante. Cada paso la acercaba no solo al lugar, sino también a un mar de recuerdos que creía enterrados. El molino, abandonado y cubierto de musgo, era un reflejo de su propia vida. Un lugar lleno de historia, pero dejado al margen, olvidado por el tiempo. Clara empujó la puerta de madera, que crujió con un sonido melancólico. Dentro, el aire olía a polvo y madera húmeda. Sobre una mesa vieja, encontró una pintura cuidadosamente colocada, como si alguien hubiera estado esperando su llegada. El cuadro mostraba un paisaje que reconoció al instante, un campo abierto, rodeado de árboles, con un cielo pintado en tonos de amanecer. Era el lugar donde, siendo niña, solía soñar despierta, imaginando que algún día bailaría en los grandes salones del castillo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al notar la firma en la esquina inferior, una simple A. ¿Quién era A? La pregunta resonó en su mente mientras acariciaba la superficie del cuadro. Había algo profundamente íntimo en la pintura, como si la persona que la hubiera creado conociera cada rincón de su alma. Cuando regresó a su casa esa tarde, exhausta por la carga emocional de los descubrimientos, encontró a alguien esperándola. Emilia, su amiga de la infancia y la heredera del castillo, estaba en su puerta. Vestía con la elegancia habitual de la nobleza, pero su expresión era diferente. Nerviosa, casi vulnerable. «Clara, necesitaba verte», dijo Emilia con un tono que mezclaba urgencia y calidez. Clara, sorprendida, la invitó a entrar. Las dos se sentaron frente al fuego, y por un momento, ninguna dijo nada. «Han pasado tantos años», comenzó Emilia, rompiendo el silencio. «Siempre supe que este lugar sería tu refugio». Clara la miró con curiosidad. Había algo en la forma en que Emilia evitaba su mirada, como si escondiera un secreto. Antes de que pudiera preguntar, Emilia sacó un sobre de su bolso y se lo entregó. «Es una invitación», dijo, esforzándose por sonar casual. «Para el baile de Navidad en el castillo. Espero que vengas». Clara tomó el sobre, pero sus pensamientos estaban en otra parte. El regreso de Emilia a su vida, justo cuando los misteriosos tarjetas comenzaban a aparecer, no podía ser una coincidencia. Intentó leer algo más en el rostro de Emilia, pero ésta rápidamente se levantó, como si temiera decir más de la cuenta. «Nos vemos en el baile», dijo antes de despedirse con un abrazo que parecía tan nostálgico como doloroso. Clara se quedó sola, sosteniendo el sobre, su mente llena de preguntas. ¿Por qué Emilia había reaparecido de repente? ¿Qué papel jugaba en todo este misterio? Y, lo más importante, ¿qué le esperaba en el baile? Aquella noche, mientras el viento helado golpeaba las ventanas de su hogar, Clara se permitió soñar, aunque con un toque de aprensión. Algo en su interior le decía que el baile no solo sería un evento social, sino un capítulo crucial en la historia que comenzaba a desenredarse ante ella. La mañana amaneció con un resplandor pálido que se filtraba por las cortinas desgastadas de la modesta casa de Clara. Los restos del sueño aún pesaban sobre sus ojos cuando notó algo diferente en el suelo, justo bajo la puerta. Allí estaba, un nuevo tarjeta de Navidad. Se arrodilló para recogerlo, su corazón latiendo más rápido con cada segundo. La cubierta, decorada con un delicado grabado floral,
Parecía emanar un aire de solemnidad. Al abrirlo, sus ojos recorrieron rápidamente la caligrafía familiar. El pasado guarda más respuestas que preguntas. Junto al tarjeta, había un pequeño espejo de bolsillo, intrincadamente decorado con detalles florales en su marco metálico. Clara lo sostuvo con delicadeza, y al girarlo, sus ojos se detuvieron en una inscripción grabada en la parte posterior. Para mi estrella, con amor eterno. El aire pareció detenerse en ese instante. Reconocía ese espejo. Era el mismo que su padre usaba para distraerla cuando era niña, reflejando haces de luz en las paredes durante los días lluviosos. Había desaparecido después de su muerte, y verlo nuevamente la dejó atónita. Con el espejo en mano y la frase resonando en su mente, Clara se dispuso a seguir la nueva pista. En el reverso del tarjeta, alguien había escrito un lugar. La biblioteca de la ciudad. Aunque hacía años que no la visitaba, recordó los días en que acompañaba a Emilia allí, explorando los libros de cuentos mientras el invierno azotaba las calles. La biblioteca, un edificio majestuoso con techos altos y vitrales coloridos, permanecía en su lugar, intacta por el tiempo. Al cruzar sus puertas, Clara fue recibida por el aroma a papel viejo y madera pulida. Cada rincón parecía guardar un secreto, y sus pasos resonaban suavemente sobre el suelo de mármol. Siguiendo su instinto, caminó hacia una sección apartada, donde los libros de cuentos infantiles descansaban en estantes polvorientos. Sus dedos recorrieron los lomos desgastados hasta que uno llamó su atención. Historias para noches de invierno. Era el libro que solía leerle a Emilia en sus años más felices. Al abrirlo, un sobre cayó suavemente al suelo. Clara lo recogió, y dentro encontró una carta escrita con la misma caligrafía de los tarjetas. Las palabras eran claras y cargadas de significado. Tienes la fuerza para encontrar lo que buscas, pero también para aceptar la verdad. El mensaje la dejó inquieta. ¿Qué verdad debía aceptar? ¿Qué buscaba realmente? Mientras guardaba la carta en su bolsillo, escuchó unos pasos acercándose. Al voltear, vio a Anton, el hermano mayor de Emilia, observándola desde el otro extremo de la sala. Anton, con su porte altivo y semblante serio, siempre había sido una figura distante en su vida. Su relación con él había sido limitada a los ocasionales encuentros en el castillo, donde su mirada parecía atravesarla como si no existiera. Pero esta vez, algo en su expresión era diferente. «Clara», dijo con voz firme, acercándose. «No esperaba verte aquí». Ella intentó mantener la compostura, aunque su corazón latía con fuerza. «Solo vine a buscar un libro», respondió, esforzándose por sonar casual. Anton asintió lentamente, pero su mirada se posó en el libro que Clara sostenía y en el espejo que sobresalía de su bolso. «Ese libro solía ser tu favorito, ¿no es así?», preguntó, su tono más suave de lo habitual. Clara se quedó sin palabras. ¿Cómo lo sabía? Durante años, Anton había parecido indiferente a su presencia, y ahora hablaba como si hubiera estado observándola en silencio todo ese tiempo. Antes de que pudiera responder, él continuó. «El baile de Navidad está cerca. Espero que vengas. Será un evento memorable». La tensión en el aire era palpable. Anton no esperaba una respuesta inmediata, y con una ligera inclinación de cabeza, se alejó, dejándola con más preguntas que respuestas. De regreso a casa, Clara no podía sacarse de la mente la interacción con Anton. Había algo en su comportamiento que la inquietaba, y al mismo tiempo, la intrigaba. ¿Podría él estar involucrado en los misteriosos tarjetas? Esa noche, mientras miraba el espejo a la luz de las velas, una mezcla de emociones la envolvía. Nostalgia, esperanza y un temor creciente por lo desconocido. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún faltaban demasiados fragmentos. El pasado, pensó, tenía una forma peculiar de regresar cuando menos lo esperabas. Y con cada nueva tarjeta, sentía que estaba más cerca de una verdad que podría cambiarlo todo. El aire frío de la mañana entraba por las rendijas de la ventana, despertando a Clara de un sueño inquieto. Al levantarse, notó algo familiar en el suelo junto a la puerta. Un nuevo tarjeta de Navidad. Se apresuró a recogerlo, sus manos temblorosas con una mezcla de anticipación y temor. La caligrafía, tan reconocible como un eco persistente,
Trazaba otra frase enigmática: el mayor sacrificio es aquel que se hace en silencio. Junto al tarjeta había una delicada peonía blanca, perfectamente conservada. Clara la sostuvo con cuidado, reconociéndola de inmediato. Era la misma flor que adornaba los jardines del castillo en su niñez, un símbolo de pureza y belleza que Emilia solía comparar con los sueños de ambas. Esta vez no había indicaciones claras en el tarjeta, solo la flor. Clara suspiró profundamente, sintiendo una punzada de incertidumbre. Después de varios minutos contemplando la peonía, recordó el lugar exacto donde las flores crecían en abundancia, los jardines del castillo. Aunque la idea de regresar al castillo llenaba su pecho de ansiedad, Clara sabía que no podía ignorar la conexión. Se envolvió en su chal y salió a enfrentar el frío. El camino hacia el castillo, cubierto de nieve fresca, parecía más largo que nunca. A cada paso sus pensamientos revoloteaban entre la nostalgia y el miedo. Al llegar al castillo, Clara sintió un nudo en la garganta. El imponente edificio, con sus torres altas y sus ventanales adornados con luces navideñas, siempre le había recordado las barreras invisibles que la separaban de ese mundo. Entró al jardín con cuidado, tratando de no ser vista. El aroma de las peonías, aunque tenue por el invierno, la envolvió en un abrazo nostálgico. Mientras recorría el jardín, escuchó pasos detrás de ella. Se giró rápidamente y encontró a Emilia, que parecía haberla estado esperando. Su amiga llevaba un abrigo elegante, y sus ojos reflejaban una mezcla de nerviosismo y afecto. «Clara», dijo Emilia con una sonrisa que no alcanzó a disimular su inquietud. «No esperaba verte aquí». Clara, aún sosteniendo la peonía, respondió: «Encontré esto, y pensé que debía venir». Emilia asintió, sus ojos brillando con una emoción que Clara no pudo descifrar. Durante unos instantes, ninguna de las dos habló, como si las palabras fueran insuficientes para expresar todo lo que sentían. «¿Sabes algo sobre los tarjetas?», preguntó finalmente Clara, rompiendo el silencio. Emilia pareció vacilar, su mirada desviándose hacia el suelo. «He escuchado rumores», dijo finalmente, «pero nada que pueda confirmar. Lo único que sé es que debes ir al baile. Hay algo que necesitas descubrir». La respuesta no hizo más que aumentar las dudas de Clara, pero antes de que pudiera insistir, Emilia le entregó una pequeña caja de madera. «Esto es para ti», dijo. Dentro de la caja, Clara encontró un par de guantes blancos, idénticos a los que había usado en su primera gala en el castillo. Los recuerdos de aquella noche inundaron su mente, la emoción de ser invitada, la sensación de pertenecer, aunque fuera por un breve momento. «¿Quién te pidió que me lo dieras?», preguntó Clara. Pero Emilia solo sonrió de manera evasiva. «Alguien que se preocupa por ti», respondió Emilia antes de despedirse con un abrazo que dejó a Clara más confundida que antes. Mientras exploraba el jardín por última vez antes de regresar a casa, Clara encontró una pequeña caja enterrada junto a una de las peonías. Dentro había un trozo de papel que simplemente decía: «Los sacrificios son la prueba más pura del amor verdadero». Clara regresó a su hogar con una mezcla de emociones encontradas. Las piezas del rompecabezas parecían acercarse, pero con cada respuesta llegaban nuevas preguntas. Esa noche, mientras observaba los guantes y la peonía, comprendió que los sacrificios que mencionaban los mensajes no solo se referían al pasado, sino también al presente. El quinto tarjeta no solo hablaba de sacrificios silenciosos, sino que parecía sugerir que alguien, en algún lugar, había renunciado a algo importante por ella. ¿Pero quién? ¿Y por qué ahora? El baile de Navidad se acercaba, y Clara no podía evitar sentir que todo lo que había sucedido hasta ese momento la estaba preparando para una revelación que cambiaría su vida para siempre. El amanecer cubría a Brashov con un velo suave y dorado cuando Clara, aún medio adormecida, descubrió otra tarjeta de Navidad sobre su vieja mesita de noche. Esta vez, no había sido colocado bajo la puerta, sino que parecía haber aparecido mágicamente en su habitación, como si alguien hubiera entrado sin dejar rastro. La caligrafía, ahora tan familiar que la reconocería en cualquier parte, trazaba un mensaje breve pero cargado de significado. No todo lo perdido debe ser olvidado. Junto al tarjeta,
Un par de zapatos de baile ornamentados descansaban cuidadosamente envueltos en un paño blanco. Eran hermosos, pero lo que capturó la atención de Clara fue un detalle en la suela. Una pequeña inscripción que decía, para cumplir sueños olvidados. Clara sostuvo los zapatos entre sus manos, y los recuerdos fluyeron como un río. Durante su infancia, había soñado con bailar en los grandes salones del castillo, imaginándose girando con gracia bajo la luz de los candelabros. Pero esos sueños habían quedado enterrados bajo las realidades de su vida. El sexto tarjeta no contenía una dirección ni una instrucción explícita, pero Clara sabía exactamente a dónde debía ir. La sala de música del castillo. Esa habitación, con su gran pianoforte y las ventanas que dejaban entrar la luz del atardecer, había sido su refugio durante muchos inviernos, un lugar donde encontraba paz y consuelo en medio de la opulencia que no le pertenecía. El camino hacia el castillo estaba cubierto de nieve, y el aire frío cortaba como una daga. Pero Clara avanzó con determinación. Al llegar, encontró las puertas del castillo abiertas, lo cual le pareció extraño. Dentro, el eco de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos. Subió las escaleras hacia la sala de música, siguiendo el recuerdo de su infancia como si fuera un faro en la oscuridad. La sala estaba tal como la recordaba, con el gran pianoforte en el centro, sus teclas blancas y negras brillando bajo la luz tenue que se filtraba por las ventanas. Sobre el instrumento, alguien había colocado una partitura escrita a mano. Al acercarse, Clara sintió que su corazón se detenía. Era la melodía que su padre solía tocarle antes de dormir. Tomó asiento frente al pianoforte, y sus dedos, aunque temblorosos, comenzaron a tocar las primeras notas. La música llenó la habitación, envolviéndola como un abrazo cálido. Mientras tocaba, las lágrimas rodaron por sus mejillas. Era como si cada nota trajera de vuelta una parte de su pasado, un eco de las palabras de su padre, su risa y su amor incondicional. De repente, una presencia interrumpió su concentración. Levantó la vista y lo vio. Anton, de pie junto a la puerta, observándola con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. No había rastro de su habitual frialdad. En su lugar, había vulnerabilidad, casi dolor. «Siempre supe que tenías talento para la música», dijo Anton, rompiendo el silencio. Clara se levantó lentamente, todavía intentando procesar su presencia. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, su voz apenas un susurro. Anton dio unos pasos hacia ella, pero se detuvo a una distancia prudente. «Vi las luces encendidas. Quería asegurarme de que estuvieras bien», explicó, aunque su tono sugería que había algo más detrás de su respuesta. La tensión en la habitación era palpable. Clara sintió el impulso de confrontarlo sobre los tarjetas, pero algo en su mirada la detuvo. Era como si Anton estuviera luchando consigo mismo, queriendo decir algo pero incapaz de encontrar las palabras. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. «¿Los objetos que has encontrado te han traído respuestas o más preguntas?». La pregunta sorprendió a Clara, quien tardó unos segundos en responder. «Ambas cosas», admitió. «Pero sobre todo, me han hecho recordar lo que creí haber olvidado». Anton asintió lentamente, como si entendiera exactamente lo que quería decir. A veces, recordar es el primer paso para encontrar lo que realmente importa, dijo antes de darse la vuelta para marcharse. «Espera», exclamó Clara, dando un paso hacia él. «¿Tú sabes algo sobre los tarjetas?». Anton se detuvo, pero no se giró. Su voz fue baja, casi un susurro. «Hay muchas cosas que sé, pero no todas las respuestas pueden venir de mí». Y con eso, se marchó, dejándola sola en la sala de música. Clara, frustrada y confundida, regresó al pianoforte. Mientras tocaba las últimas notas de la melodía, algo en su interior cambió. Aunque todavía no tenía todas las respuestas, empezaba a entender que los tarjetas no eran solo un juego de pistas. Eran un viaje hacia su propia verdad. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa con los zapatos de baile en las manos, Clara no pudo evitar preguntarse por qué Anton parecía tan involucrado, pero al mismo tiempo tan distante. ¿Podría él estar detrás de todo, o solo era un observador más en esta intrincada trama? Las respuestas estaban cerca,
Pero Clara sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Clara despertó con una sensación de inquietud que parecía haber estado creciendo desde que comenzó a recibir los misteriosos tarjetas de Navidad. Sabía que otro más la esperaba, lo sentía incluso antes de levantarse. Al descender las escaleras, encontró el séptimo tarjeta sobre la mesa, acompañado de una pequeña llave antigua con detalles intrincados. Abrió el tarjeta con manos temblorosas y leyó las palabras que parecían susurradas desde un lugar lejano. El corazón siempre sabe dónde pertenece. Clara sostuvo la llave entre sus dedos, tratando de descifrar su propósito. Su mente la llevó inmediatamente a un lugar que no había visitado en años, la antigua estufa del castillo, un rincón olvidado que había sido su refugio secreto durante la infancia. Allí, Emilia y ella solían esconderse para hablar de sus sueños y compartir secretos, lejos de las estrictas reglas de los adultos. Decidida a seguir la nueva pista, Clara se preparó para el frío y emprendió el camino hacia el castillo. La nieve crujía bajo sus pies mientras avanzaba, y el aire helado era cortado por los sonidos lejanos de campanas navideñas. La anticipación la mantenía alerta, aunque su corazón se debatía entre el miedo y la emoción. El castillo, imponente y majestuoso, parecía aún más intimidante bajo la tenue luz del invierno. Clara entró por la puerta lateral, donde los sirvientes rara vez patrullaban, y se dirigió a los jardines traseros. La estufa, cubierta de musgo y enredaderas, parecía olvidada por todos, excepto por quienes sabían su valor sentimental. Usando la llave, Clara abrió la puerta de madera desgastada. Dentro, el aire era denso, impregnado del olor de plantas antiguas y tierra húmeda. Sus ojos se acostumbraron rápidamente a la penumbra, y notó una pequeña mesa en el centro de la estufa, sobre la cual descansaba una carta cuidadosamente colocada. Al abrirla, encontró un poema que hablaba de amor y sacrificio, de almas que se buscaban a través del tiempo y el espacio. Las palabras eran tan íntimas que parecían escritas solo para ella. Una sensación de calidez la invadió, como si una parte de su corazón, perdida durante años, comenzara a regresar. Mientras leía, escuchó un ruido detrás de ella. Se giró rápidamente y encontró a Anton de pie en la entrada de la estufa. Su presencia, imponente como siempre, parecía llenar el pequeño espacio. Sin embargo, su expresión era diferente. Ya no era el hombre distante y frío que recordaba. Sus ojos reflejaban una mezcla de incertidumbre y emoción contenida. «Sabía que vendrías aquí», dijo Anton, su voz baja pero firme. Clara lo miró fijamente, tratando de descifrar sus intenciones. «¿Cómo lo sabías?», preguntó sosteniendo la carta con fuerza. Anton dio un paso hacia ella, su postura relajada pero cautelosa. «Porque este lugar siempre fue especial para ti. Lo fue para ambos». Clara sintió que sus palabras llevaban un peso que iba más allá de su significado literal. «¿Por qué estás aquí, Anton?». Hubo un largo silencio antes de que él respondiera. «Tal vez para asegurarme de que encuentres lo que estás buscando. O tal vez para encontrarlo yo también». La tensión entre ellos era palpable, como si una verdad no dicha flotara en el aire. Clara quiso preguntarle directamente si él era el autor de las tarjetas, pero algo la detuvo. Era como si necesitara descubrirlo por su cuenta, como si el misterio perdiera su magia si se revelaba demasiado pronto. Anton extendió su mano hacia ella. «Déjame acompañarte de vuelta a casa. Ya es tarde, y el frío no perdona». Aunque dudó por un momento, Clara aceptó. Mientras caminaban juntos de regreso, el silencio entre ellos no era incómodo, sino lleno de significado. Había algo en la manera en que Anton la miraba, en cómo sus pasos parecían sincronizarse, que hacía que Clara se cuestionara todo lo que había asumido sobre él. En el camino, Anton rompió el silencio. «Clara, ¿alguna vez has sentido que el destino te lleva por un camino que no entiendes, pero que sabes que es el correcto?» Clara lo miró sorprendida, pero respondió con sinceridad. «Creo que eso es exactamente lo que estoy viviendo ahora». Anton asintió, como si esperara esa respuesta. «A veces lo que buscamos está justo frente a nosotros, pero el miedo nos impide verlo». Las palabras resonaron en Clara, aunque no estaba segura de a qué se refería exactamente. Al llegar a su casa, Anton la despidió con una leve inclinación de cabeza
y un destello de calidez en su mirada que la dejó pensativa. Esa noche, mientras contemplaba la carta y la llave, Clara sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Las tarjetas no solo eran pistas, sino también un viaje emocional que la llevaba a reconectar con su pasado y quizás a enfrentar un futuro que nunca imaginó. El séptimo tarjeta no solo hablaba de pertenencia, sino de algo más profundo, la conexión entre las almas que, a pesar de las distancias y los obstáculos, siempre encuentran su camino de regreso. La madrugada traía consigo un aire pesado, casi expectante, como si el mundo supiera que algo significativo estaba a punto de suceder. Clara despertó con un escalofrío, y su corazón latía con fuerza incluso antes de abrir los ojos. Sobre la mesita junto a su cama descansaba otra tarjeta de Navidad. Envuelto en un fino papel crema, llevaba consigo una delicada miniatura de una carruaje tallada en madera. La pequeña figura evocó recuerdos instantáneos. Días de infancia en los que jugaba junto a Emilia con miniaturas parecidas, soñando con grandes aventuras en mundos imaginarios. Clara desató la cinta que sujetaba el tarjeta y leyó la inscripción con una mezcla de curiosidad y aprehensión. A veces, el verdadero amor se esconde detrás del miedo. La frase resonó en su mente mientras sostenía la miniatura. No podía evitar sentir que cada tarjeta la empujaba a enfrentar algo más profundo, algo que ella misma había intentado evitar durante años. ¿Qué amor verdadero? ¿Qué miedo? Mientras reflexionaba, decidió que ya no podía seguir acumulando preguntas sin respuestas. Ese día necesitaba confrontar a Emilia. Después de ponerse un abrigo grueso y un chal que la protegiera del frío, Clara caminó hacia el castillo. Cada paso era un recordatorio de la creciente tensión en su interior. Cuando llegó, fue recibida por la cálida sonrisa de Emilia, quien la abrazó con una familiaridad que hizo que Clara se sintiera a la vez cómoda e intranquila. «Clara, qué sorpresa tan agradable», dijo Emilia, mientras la guiaba hacia la sala principal, un espacio grandioso decorado con guirnaldas verdes y cintas doradas que anunciaban la proximidad de la Navidad. Clara no perdió tiempo en rodeos. «Emilia, necesito preguntarte algo. ¿Sabes algo sobre las tarjetas que he estado recibiendo?» La expresión de Emilia cambió casi imperceptiblemente. Aunque seguía sonriendo, sus ojos delataban una incomodidad que no podía ocultar. «He escuchado rumores», dijo con cuidado, «pero no sé exactamente quién está detrás de ellos». Clara entrecerró los ojos, sintiendo que su amiga no estaba siendo completamente honesta. «Por favor, dime la verdad. Hay demasiadas cosas en juego». Emilia suspiró, y su sonrisa se desvaneció. «Clara, no puedo decirte todo, pero lo que sí puedo asegurarte es que quien está haciendo esto lo hace con el corazón en la mano. Confía en mí. El baile será un momento decisivo para ti». Aunque la respuesta no satisfizo del todo a Clara, no pudo ignorar la sinceridad en la voz de Emilia. Antes de que pudiera insistir, Emilia cambió de tema. «Por cierto», dijo mientras se acercaba a un armario, «tengo algo para ti». Con cuidado, sacó un vestido de terciopelo azul oscuro con detalles de encaje plateado. Era una prenda tan hermosa que Clara apenas podía creer que fuera real. «Alguien importante pidió que esto fuera para ti», explicó Emilia con una sonrisa traviesa. «¿Quién?», preguntó Clara, su voz cargada de incredulidad. Emilia se limitó a encogerse de hombros. «Supongo que tendrás que averiguarlo». Aunque la falta de respuestas claras la frustraba, Clara aceptó el vestido, sabiendo que el baile se acercaba y que no podía rechazar la oportunidad de descubrir más. Mientras volvía a casa, no dejaba de pensar en la implicación de las palabras de Emilia. Todo el mundo a su alrededor parecía estar al tanto de algo que ella ignoraba. Esa noche, al colgar el vestido en su habitación, Clara sintió que la miniatura del carruaje la observaba desde la mesita. Era como si cada objeto que recibía tuviera un propósito oculto, y la única forma de descubrirlo era enfrentándose al enigma en el baile. Las preguntas seguían acumulándose en su mente. ¿Quién estaba orquestando todo esto? ¿Qué significaban realmente las pistas? Y lo más importante, ¿por qué ahora? Clara sabía que las respuestas estaban cerca, pero también sabía que requerirían que enfrentara no solo su pasado,
sino también sus propios miedos y sentimientos más profundos. La mañana del baile amaneció envuelta en una atmósfera electrizante. Clara despertó con el corazón agitado, como si la anticipación hubiera invadido incluso sus sueños. Sobre su tocador, como un susurro del destino, reposaba otra tarjeta de Navidad. Este, más elaborado que los anteriores, estaba adornado con un lazo de seda carmesí. Abrió el tarjeta con manos temblorosas, y sus ojos se encontraron con la inscripción que parecía hablar directamente a su alma. La verdad será revelada bajo la luz de las velas. Junto al tarjeta, un par de pendientes de perlas blancas brillaban bajo la tenue luz de la mañana. Clara los tomó, reconociendo al instante su diseño elegante y clásico. Eran perfectos, no solo porque combinaban con el vestido azul oscuro que Emilia le había entregado, sino porque evocaban un simbolismo profundo, como si cada detalle estuviera diseñado para un momento específico. El mensaje era claro. El baile de esa noche sería el escenario de las respuestas que tanto había buscado. Mientras Clara se preparaba durante el día, sus pensamientos oscilaban entre la emoción y el miedo. Sabía que el evento no solo sería una oportunidad para enfrentarse a los secretos que habían salido a la luz en las últimas semanas, sino también una prueba de su valor. Al caer la noche, Clara se miró al espejo después de ponerse el vestido y los pendientes. La mujer que le devolvía la mirada era una versión de sí misma que apenas reconocía, elegante, serena y decidida. Con el corazón acelerado, se envolvió en un abrigo y se dirigió al castillo. El castillo brillaba con una magnificencia propia de un cuento de hadas. Los candelabros colgaban como constelaciones doradas en el techo del gran salón, y el sonido de una orquesta llenaba el aire con una melodía que parecía detener el tiempo. Invitados de todas partes desfilaban con trajes espléndidos, sus risas y murmullos creando una sinfonía aparte. Cuando Clara entró, las miradas se dirigieron hacia ella. No porque su presencia fuera inesperada, sino porque había una gracia innata en su porte, una luz que parecía emanar de su interior. Sin embargo, su atención no estaba en los invitados, ni en la grandiosidad del evento. Estaba enfocada en encontrar las respuestas que había perseguido desde el primer tarjeta. Mientras recorría el salón, Emilia se acercó a ella con una sonrisa cálida. «Sabía que vendrías», dijo, tomando su mano. Clara intentó leer más allá de su expresión, pero Emilia parecía inquebrantable. Antes de que pudiera preguntarle algo, Emilia añadió: «Disfruta la noche, Clara. Las respuestas llegarán cuando menos lo esperes». Con esas palabras en mente, Clara se dejó llevar por el ambiente, aunque no pudo evitar sentirse como una extraña, en un mundo al que una vez creyó pertenecer. Fue entonces cuando un hombre misterioso apareció frente a ella, extendiendo su mano en un gesto invitador. «¿Me concede esta pieza?», preguntó con una voz suave pero firme. Clara, desconcertada, aceptó su mano. El hombre llevaba una máscara sencilla, como era tradición en algunos eventos del castillo, lo que le impedía ver claramente su rostro. Sin embargo, había algo en su presencia que le resultaba extrañamente familiar. Mientras bailaban, el hombre no apartaba la mirada de ella. «Pareces inquieta», dijo después de unos momentos. Clara levantó la barbilla, decidida a no mostrar debilidad. «¿Quién es usted?», preguntó directamente. El hombre sonrió, pero no respondió de inmediato. En cambio, habló con un tono enigmático. «A veces la verdad no necesita ser buscada. Llega a nosotros cuando estamos listos para recibirla». Antes de que Clara pudiera insistir, la música llegó a su fin y el hombre desapareció entre la multitud, dejándola con más preguntas que respuestas. Clara intentó seguirlo, pero fue interrumpida por la presencia imponente de Anton, quien se acercó a ella con una expresión indescifrable. «¿Estás disfrutando de la noche?», preguntó, su tono más suave de lo habitual. Clara lo miró fijamente, intentando descifrar sus intenciones. «Es una noche llena de sorpresas», respondió. Anton sonrió levemente, pero sus ojos parecían esconder algo más. «Espero que encuentres lo que buscas», dijo antes de inclinarse levemente y alejarse. Con el corazón pesado, Clara decidió tomar un momento para sí misma. Se dirigió hacia el balcón del salón, donde el aire frío le ayudó a calmar sus pensamientos. Desde allí,
Podía ver las luces de Brasov parpadeando en la distancia, como si la ciudad entera estuviera observando su noche más importante. Mientras contemplaba el paisaje, algo en su interior cambió. No estaba segura de qué esperaba encontrar, pero sentía que estaba más cerca de la verdad de lo que había estado nunca. Cuando regresó al salón, algo en el ambiente había cambiado. Los candelabros brillaban con más intensidad y la música alcanzaba un crescendo que parecía señalar un momento crucial. Clara se detuvo en el centro del salón, sintiendo que todas las miradas se posaban sobre ella. Y entonces lo supo. Las respuestas estaban allí, esperando ser descubiertas. El día después del baile, amaneció con un aire de incertidumbre. Clara despertó temprano, aún con el eco de las melodías de la orquesta y las luces del castillo danzando en su mente. Sobre su vieja y desgastada penteadeira, encontró un nuevo tarjeta de Navidad. Esta vez, el sobre tenía un detalle dorado en sus bordes, como si anunciara algo monumental. Con el corazón acelerado, Clara abrió el tarjeta. La inscripción era breve, pero el impacto de las palabras la dejó sin aliento. No todo lo que perdiste está en el pasado. Junto al tarjeta, un pequeño objeto capturó su atención, un medallón de oro, exquisitamente decorado y con una miniatura pintada en su interior. Clara lo abrió con manos temblorosas, y sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocer la imagen de sus padres. El medallón había desaparecido el mismo día en que ellos murieron, y ahora, inexplicablemente, había regresado a sus manos. Las emociones la desbordaron. Su mente estaba llena de preguntas, pero una verdad innegable la dominaba. Quienquiera que estuviera detrás de las tarjetas conocía su vida con una precisión que iba más allá de lo ordinario. El tarjeta no contenía instrucciones adicionales, pero Clara sabía que debía buscar respuestas. Se envolvió en su abrigo y decidió regresar al castillo, el único lugar que parecía ser el epicentro de todos los misterios. Al llegar al castillo, el ambiente era tranquilo, casi solemne, como si el edificio mismo guardara un secreto. Clara cruzó los pasillos con pasos decididos, y pronto encontró a Emilia en una de las salas laterales. Su amiga estaba sentada junto a la ventana, observando la nieve caer. «Emilia», dijo Clara con firmeza, entrando en la habitación. Emilia se giró lentamente. Su expresión era una mezcla de sorpresa y resignación. «Sabía que vendrías», dijo en voz baja. Clara sostuvo el medallón frente a ella. «¿Qué está pasando? ¿Por qué tengo esto? ¿Quién está detrás de todo esto?» Emilia se levantó y se acercó a Clara. «No puedo darte todas las respuestas, pero sí puedo decirte que esta noche fue planeada para ti. Todo esto es porque alguien quiere que recuerdes lo que siempre has sido». Antes de que Clara pudiera responder, Anton apareció en la entrada de la sala. Su presencia llenó el espacio con una mezcla de tensión y misterio. «Es suficiente, Emilia», dijo con voz calmada pero autoritaria. Clara giró para enfrentarlo. «Tú lo sabías, siempre lo supe. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás jugando con mi vida de esta manera?» Anton se acercó, su mirada fija en Clara, llena de una emoción que ella no podía descifrar del todo. «No estoy jugando, Clara», dijo con una voz más suave. «Estoy tratando de devolverte lo que nunca debiste perder». El silencio que siguió fue pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de significados no dichos. Finalmente, Anton rompió el momento entregándole otro sobre. «Esto es para ti», dijo. Clara lo abrió con manos temblorosas. Dentro había otra tarjeta, el 11º, que decía: «A veces, la verdad duele, pero también libera». Junto al tarjeta, un pequeño trozo de papel contenía un nombre: la sala de los retratos. Guiada por las palabras, Clara se dirigió a la sala de los retratos, un espacio del castillo que había evitado durante años. Era un lugar cargado de historia, donde los retratos de generaciones de la familia Voinescu colgaban en las paredes como guardianes silenciosos. Al entrar, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La sala estaba vacía, excepto por un caballete cubierto con un paño blanco en el centro. Con cautela, Clara se acercó y retiró la tela. Debajo, encontró un retrato de sí misma. La pintura mostraba a Clara como una niña, con una cinta azul en el cabello y una mirada llena de sueños. Pero lo que más la impactó fue el título grabado en una placa dorada en la base del marco:
Clara Voinescu. El aire abandonó sus pulmones. Las piezas finalmente encajaron. Los recuerdos enterrados comenzaron a resurgir, trayendo consigo una verdad que siempre había estado fuera de su alcance. Ella no era solo la dama de compañía de Emilia. Era una Voinescu. Anton entró en la sala detrás de ella. Clara, dijo con una voz cargada de emoción, siempre fuiste parte de esta familia, pero las circunstancias nos obligaron a ocultarlo. Tus padres te confiaron a nosotros y mi madre, temiendo por tu seguridad, decidió criarte en las sombras. Clara giró para enfrentarlo, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué no me lo dijeron antes? ¿Por qué ahora? Anton dio un paso hacia ella. Porque no estaba listo para enfrentar la verdad. No quería que supieras lo que significabas para mí hasta que estuvieras seguro de que tú también lo sentías. El silencio que siguió fue roto por un torrente de emociones. Clara no sabía si gritar, llorar o simplemente abrazar la verdad que finalmente había sido revelada. Esa noche, Clara volvió a su habitación con el medallón en una mano y el retrato en la otra. Las respuestas que había buscado durante semanas estaban finalmente frente a ella, pero con ellas venían nuevas preguntas. El 10º tarjeta no solo le devolvió su pasado, también la enfrentó a un futuro que no sabía si estaba lista para abrazar. La penumbra de la noche se había instalado en Brasov cuando Clara, todavía aturdida por las revelaciones del día, encontró un nuevo tarjeta de Navidad en la mesa junto a la ventana de su habitación. Este estaba adornado con una cinta plateada y un delicado grabado de estrellas. Tomó el tarjeta con manos temblorosas y lo abrió lentamente. Las palabras escritas con la familiar caligrafía parecían atravesarla. El amor verdadero nunca teme a la verdad. Junto al tarjeta había un pequeño papel doblado con una única instrucción. El bosque tras el castillo, medianoche. El corazón de Clara se aceleró. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero esta invitación parecía ser el clímax de todo lo que había experimentado en las semanas anteriores. Sabía que debía ir, aunque el miedo y la incertidumbre la acosaban. A medida que la noche avanzaba, Clara se preparó con cautela. Envuelta en un abrigo grueso y con el medallón colgando de su cuello, salió al frío de la noche. La nieve crujía bajo sus pies mientras se adentraba en el bosque detrás del castillo, iluminado tenuemente por la luz pálida de la luna. El silencio del bosque era casi absoluto, roto solo por el sonido de sus propios pasos. Mientras avanzaba, Clara no podía evitar recordar las palabras del tarjeta, el amor verdadero. ¿Qué significaban realmente? Estaba a punto de descubrir quién estaba detrás de todo. Finalmente, llegó a un claro iluminado por linternas colocadas con precisión, como si alguien hubiera preparado cuidadosamente el escenario. Allí, de pie bajo el resplandor de las luces, estaba Anton. Anton, vestido con un abrigo oscuro y una bufanda que contrastaba con la blancura de la nieve, la miraba con una expresión que mezclaba vulnerabilidad y determinación. Clara sintió como su respiración se detenía por un instante. «Sabía que vendrías», dijo él con suavidad, dando un paso hacia ella. Clara lo observó, su mente inundada de preguntas. «¿Por qué todo esto, Anton? ¿Por qué las tarjetas? ¿Por qué ahora?» Anton la miró directamente a los ojos, y en su voz había una sinceridad que ella nunca había escuchado antes. «Porque llevaba demasiado tiempo callado, Clara. Porque me di cuenta de que el silencio es la forma más cruel de amar a alguien». Clara sintió que sus palabras la golpeaban como una ola. «¿Tú estás detrás de las tarjetas?», preguntó, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Anton asintió lentamente. «Sí, cada uno de ellos, cada objeto, cada recuerdo. Todo fue para recordarte quién eres y lo que significas. No solo para mí, sino para este lugar, para esta familia». Ella lo miró, tratando de procesar lo que estaba escuchando. «¿Y por qué no me lo dijiste directamente? ¿Por qué jugar con mi vida de esta manera?» Anton suspiró, bajando la mirada por un momento antes de volver a encontrar sus ojos. «Porque temía perderte. Quería que vieras tu propio valor antes de que supieras cómo me siento. Quería que recordaras quién eres sin sentir que te lo estaba imponiendo». El silencio que siguió fue pesado, pero también cargado de significado. Clara sentía un torbellino de emociones en su interior. Confusión, dolor, pero también algo que no podía negar.
algo que había estado creciendo en ella desde hacía semanas. Finalmente, Anton dio un paso más cerca. Clara, te amo. Siempre te he amado, y no podía seguir callado. Pero también sé que mereces elegir tu propio camino, sin que nadie te lo dicte, ni siquiera yo. Anton extendió su mano, y en ella sostenía el último sobre. Esto es lo último que tengo para ti, dijo, su voz temblando ligeramente. Clara tomó el sobre con cuidado, sin apartar la mirada de él. Lo abrió lentamente, sabiendo que las palabras dentro serían decisivas. El verdadero regalo de la Navidad es aquel que nunca termina, el amor. Junto al mensaje, encontró un billete de tren con destino a Viena, marcado para la mañana siguiente. La expresión de Anton se suavizó mientras explicaba. Siempre quise darte la libertad de elegir. Si decides seguir adelante sin mí, no te detendré. Pero si eliges quedarte, enfrentaremos juntos lo que venga. Clara sintió las lágrimas correr por sus mejillas. Las palabras de Anton eran como un bálsamo, pero también un desafío. La decisión estaba en sus manos, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su propio destino. Clara guardó el billete y el tarjeta, sin decir una palabra. Anton esperó pacientemente, su mirada reflejando una mezcla de esperanza y resignación. Finalmente, Clara dio un paso hacia él, levantó la mirada y dijo con una voz firme pero cargada de emoción: Anton, el amor verdadero nunca teme a la verdad, ¿cierto? Entonces mi verdad es esta: no quiero seguir adelante sin ti. Anton apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Clara se lanzara a sus brazos. El frío del bosque desapareció en ese instante, reemplazado por la calidez de su abrazo. Mientras la luna brillaba sobre ellos, Clara supo que su decisión había sido la correcta. No importaban los desafíos que enfrentaran, juntos podían construir un futuro donde el amor, como el mensaje del tarjeta, nunca terminara. La madrugada traía consigo el eco de los últimos acontecimientos. Clara despertó con una extraña mezcla de paz y expectativa. Sobre su mesa de noche, cuidadosamente colocado, se encontraba el último tarjeta de Navidad. Este tenía un diseño sencillo, con una estrella dorada grabada en su cubierta, como un faro que anunciaba el final de un viaje. Con manos temblorosas, Clara lo abrió. Las palabras escritas en su interior eran tan simples como poderosas. El verdadero regalo de la Navidad es aquel que nunca termina, el amor. Junto al mensaje encontró un billete de tren con destino a Viena, un recordatorio de la decisión que debía tomar. Su mente se inundó con recuerdos de la noche anterior, la confesión de Anton, su vulnerabilidad, y la conexión profunda que había sentido al estar en sus brazos. Pero el billete también representaba otra posibilidad, la oportunidad de empezar de nuevo, lejos de los recuerdos, lejos de todo. Se levantó lentamente, colocó el billete en el bolsillo de su abrigo y salió hacia la estación de tren, su corazón latiendo con fuerza. No sabía si estaba buscando una despedida o un nuevo comienzo, pero sabía que ese día definiría el resto de su vida. La estación estaba tranquila, envuelta en el frío matutino y el sonido rítmico del vapor de las locomotoras. Clara llegó antes del amanecer, cuando la luz comenzaba a colorear el cielo. Sus pasos resonaban suavemente contra las piedras mientras buscaba entre la pequeña multitud. Y allí estaba él. Anton, de pie cerca del andén, su postura relajada pero con una expresión cargada de emociones. Cuando la vio, su mirada se iluminó, aunque su cuerpo permanecía inmóvil, como si temiera moverse y alterar el momento. Clara se acercó lentamente, sus manos apretadas en los bolsillos de su abrigo. «Pensé que ya estarías en el tren», dijo, intentando sonar más tranquila de lo que realmente se sentía. Anton sonrió levemente. «Te prometí que te esperaría hasta el amanecer, y soy un hombre de palabra». El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Clara sentía que el mundo entero se detenía mientras ellos dos se miraban, cada uno esperando que el otro hablara primero. Finalmente, fue Anton quien rompió el silencio. «Clara, no quiero presionarte. Lo que sea que decidas, lo aceptaré. Pero quiero que sepas algo. Todo lo que hice, lo hice porque creía en ti, en nosotros. Pero si este no es tu camino, lo entenderé». Clara sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Anton,
Todo este tiempo he estado buscando respuestas, tratando de entender mi lugar en este mundo. Y lo que he descubierto es que mi lugar no está en ningún castillo ni en una vida de riquezas. Mi lugar está donde está mi corazón. Y mi corazón siempre ha estado contigo. Anton no dijo nada al principio, pero su mirada lo decía todo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Clara, no sabes cuánto he soñado con escuchar esas palabras. El tren comenzó a pitar, anunciando su inminente partida. Clara miró el billete que todavía sostenía en su mano. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó con una sonrisa tímida. Anton extendió su mano hacia ella. «Construimos nuestra propia historia, juntos. No importa dónde estemos, siempre que estemos el uno con el otro». Clara tomó su mano, y juntos se alejaron del andén, dejando el tren y el billete como un recuerdo de lo que podría haber sido. Mientras salían de la estación, la ciudad despertaba lentamente, y el sonido de las campanas de Navidad llenaba el aire con una promesa de esperanza y nuevos comienzos. De vuelta en el castillo, Clara y Anton se encontraron con Emilia, quien los recibió con una sonrisa cálida y cómplice. «Sabía que tomarías la decisión correcta», dijo, abrazando a su amiga. El día continuó con una sensación de renovación. Los tres se sentaron junto a una gran chimenea, compartiendo recuerdos, risas y planes para el futuro. Clara sentía que, por primera vez en mucho tiempo, tenía todo lo que siempre había deseado: amor, familia y un propósito. Esa noche, mientras las luces del árbol de Navidad parpadeaban en el salón, Anton tomó la mano de Clara, y con una mirada que prometía eternidad, le dijo: «Tú eres mi verdadero regalo, Clara. Nada más importa mientras estés a mi lado». Clara sonrió, y sus palabras fueron un eco de las de él: «Y tú eres el mío, porque el amor verdadero nunca termina». Bajo la cálida luz de las velas, Clara supo que todo lo que había pasado, cada tarjeta, cada recuerdo, la había llevado a este momento, y en ese instante, el mundo se sintió completo.